Buenas tardes, queridas hermanitas. Ahora sí, oficialmente, este saludo. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes. Y de lleno, entremos porque ya se me fueron muchos minutos por situaciones aquí personales, pero ya ahora sí estamos todo en orden. A ver, la materia se llama Teología Pastoral, me parece el módulo. En todo caso, a ver, el área de Teología Pastoral comprende lo que es Pastoral Fundamental, que es este módulo. Luego hay otro que se llama Pastoral Especial, y también otras carreras de tipo pastoral, homilética, archivos parroquiales, programación pastoral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora nos vamos a centrar en la pastoral fundamental, es decir, los fundamentos. Así es que, queridas hermanitas, a ver, voy a compartir, siempre ustedes saben que utilizamos PowerPoint para, al menos para mi facilidad, a ustedes si es que les sirve, pues en buena hora. ¿De acuerdo? A ver, entonces allí, ¿qué es lo que vamos a ver? Al menos en este primer encuentro, porque es nuestro primer encuentro, es una introducción general, la historia y fundamento bíblico y a tratar de contextualizarlo en la realidad contemporánea de hoy, el contexto actual. Por eso, aquí vamos a ir desarrollando entonces poco a poco esta temática y dentro de ello, sí les pido, voy a parar un poquito así las veo, un ratito, de ahí ya pongo el PowerPoint. De entrada, yo les digo, queridas hermanitas, con ustedes no creo que haya esta dificultad, pero es teología pastoral, ¿sí? No es, y a ver, usted va a decir, sí, sí, así es la materia, ese es el módulo, y ya ahorita mismo ya nos ha hecho como 5 veces. ¿Qué hay de nuevo en eso? Por lo que a los chicos, cuando les doy a los estudiantes presencial, porque ellos si tienen esa, la mentalidad, tenemos pastoral, pastoral, la pastoral. Y no, no es pastoral, es teología pastoral. Por eso ustedes están estudiando teología. Y por eso, imagínense, ¿en qué nivel están ya? ¿Qué nivel? Sexto. Sexto. ¿Se dan cuenta? Sexto nivel. A ver, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué entonces si es pastoral, por qué no está al inicio, en el primer ciclo, el primer nivel? O máximo el segundo nivel, porque y es por algo, por algo. Y la realidad es eso, que para desarrollar la teología pastoral hay que tener ya un conocimiento teológico. ¿Por qué? Porque la teología pastoral, ya lo vamos a ver inmediatamente, es la acción práctica de la iglesia, la acción eclesial. Y para nosotros realizar una acción eclesial, necesitamos saber qué es, qué hacer. Por eso es que necesitamos teología. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? Eso. Sí, Muy bien, retomo entonces. Sí, sí está grabando, sí estoy grabando, ¿no? Perfecto. Era una duda porque al poner el PowerPoint no me deja visualizar la sección si está grabando. Para introducirnos en esta materia, teología pastoral, es bueno tener una panorámica, un contexto. Y para ello nos vamos a situar en estos antecedentes de la pastoral o en la pastoral eclesiástica de la iglesia. Porque antes de que la teología pastoral fuera reconocida como disciplina académica independiente, es decir, como materia, la pastoral era considerada como parte de la formación teológica en general. No, no, a ver, no existía la materia teología pastoral, sea fundamental, especial, programación, no existía. No existía, pero hermanitas, como materia, porque la pastoral existe desde que existe la iglesia. Sí, ustedes si toman la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento incluso hay unos libros que se llaman cartas pastorales, dice. Por algo. Y Juan 10, Jesús es el buen pastor, o sea, Jesús es el buen pastor. Y por lo tanto, no es que Jesús hizo pastoral, diríamos hoy. Por supuesto que sí la hace. El anuncio del reino, el curar a los enfermos, el atender a la gente, el perdón, es pastoral. Pero aquí lo que les trato de hacer énfasis es que como materia es reciente, como materia.
¿sí? Como lo es la cristología, la Trinidad, asimismo, como materia de teología pastoral. Por eso es que los primeros enfoques pastorales estaban integrados en la formación de sacerdotes y ministros, centrándose en la aplicación práctica de la teología en la vida de la comunidad cristiana. Por eso es que clásicamente se la denomina como cura animorum, ¿sí? Que se traduce como el cuidado de las almas. Vamos a entender fácilmente este término o esta terminología. Cura animorum. Por eso el sacerdote, al menos aquí en el Ecuador, me parece que es en la mayoría de países latinoamericanos, se dice el cura. ¿O no le llaman así en otros países? Al párroco o al sacerdote. El cura. Aquí en Ecuador es el cura, el curita cuando es con cariño. Cuando están enojados, el cura. Sí, ¿Sí? también. Ya, muy bien. Es por esto. Es por esto. ¿Por qué? Porque cura. Es decir, cuida. Y cura, ya viene, ustedes saben, de curar. Y por lo tanto tiene que ver con la medicina, con el médico que cura, el médico que da recetas, el médico que alivia, que sana a los enfermos. ¿Se dan cuenta? Cura ni moro, en el cuidado de las almas. Entonces la teología pastoral estaba centrada en esa aplicación práctica de la teología en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia. ¿Sí? Otro espacio que hay que ponerle atención es el Concilio de Trento de 1545 a 1563 que se desarrolló. Y allí la Iglesia Católica tomó medidas significativas para abordar el tema de la formación sacerdotal y por lo tanto de una parte práctica de la teología, lo que se llama la pastoral más efectiva. Y ahí es donde se enfocó el Concilio de Trento. A raíz de este concilio, se enfocó muchísimo en la educación de los clérigos, o sea, de los que van a ser pastores, pastoral, ¿sí? Y por lo tanto en la renovación espiritual, y allí es donde estableció la importancia de una formación sólida en teología y práctica pastoral. En teología y práctica pastoral, ¿sí? Y aquí es a partir de Trento es donde se da inicio, entre otras cosas, a esto, hermanitas, a la creación de seminarios. Y junto con esa creación de seminarios se da también después la revisión y difusión tanto del misal como del breviario y la publicación del Catecismo Romano en 1506. A ver, porque se necesitaba a los futuros pastores bien formados. Y entonces, ¿cómo dar esa formación? Ahí es donde aparecen los seminarios, como les pongo ahí, se crean los seminarios. Eminentemente es para la formación que sea más sólida, ¿sí? Más práctica, acorde a la situación que estaba viviendo. Un tercer hito son los siglos XIX y XX, que aquí en este periodo es donde se da propiamente el desarrollo de nuestra materia, teología pastoral. ¿Por qué? Por la necesidad, y eso la iglesia vio la necesidad de una reflexión más específica sobre la práctica pastoral. Surgió un interés creciente en abordar los desafíos contemporáneos y la aplicación de la doctrina a lo que vivía el mundo, a lo que la sociedad estaba viviendo. Por eso que algunos pastoralistas como Alfonso Bratry y Antoine Gunther contribuyeron al desarrollo para hacerla sistemática, dándole un carácter de materia en sí, de materia propia de la teología. Hasta que llegamos al Concilio Vaticano II, 1965. ¿Por qué? Es este concilio el que marcó definitivamente un hito en la historia de la teología pastoral católica. ¿Sí? Y concretamente la Gaudium et Spes. ¿Qué es la Gaudium et Spes? Es la constitución. A propósito, ¿qué tipo de constitución? Les pregunto la Gaudium et Spes. Pastoral. Exacto, es pastoral, porque las otras son dogmáticas. Y sobre la iglesia hay dos constituciones, la dogmática, que es la Lumen Gentium, y esta, la Gaudium et Spes, que es una, clarito dice, constitución pastoral, es decir, práctica, pastoral, práctica. Cómo aplicar el evangelio, cómo aplicar la teología, cómo aplicar en definitiva la doctrina de la iglesia en el ámbito de la comunidad, de la sociedad, del mundo. Y ahí es donde destaca la importancia de la pastoral en la vida de la iglesia y al mismo tiempo pide que se dé una renovación pastoral. Por eso es que el concilio influyó muchísimo en la creación de programas específicos
en teología pastoral dentro de las facultades de teología a nivel de la Iglesia Universal. ¿Sí? La institucionalización académica se da a mediados del siglo XX, porque las instituciones académicas católicas comenzaron a reconocer esto, la importancia de la teología pastoral como materia autónoma, ya no como parte de otras materias. ¿Sí? A ver, sí me van entendiendo esto. Espero que sí, porque ¿qué se daba antes? A ver, ¿dónde se daba la teología pastoral? No como ahora, como materia, era en otras disciplinas, concretamente en dogmática, ¿sí? Así como la liturgia, cuando no existía la materia de liturgia en sí, era parte del derecho canónico. ¿Por qué? Por las rúbricas, por las normas, por las leyes. ¿Cómo celebrar? ¿Quién celebra? ¿Cuáles son los requisitos? Leyes, leyes, leyes. Luego se ve la necesidad de afrontarla como disciplina, igual a teología pastoral, ¿sí? Ahora, nuevamente, en el posconcilio y el enfoque contextual del Vaticano II, se entiende, esta teología pastoral católica se ha desarrollado en un enfoque ya más contextual y específico, es decir, que responda a la realidad de la iglesia, a la realidad de la comunidad, a la realidad del pueblo. Por eso es que ahí se abordan los desafíos pastorales contemporáneos, por decirles, como la secularización. Ustedes saben que la secularización es un modo de pensar, hablar y actuar sin Dios. Claro, el secularismo tiene que ver con la separación de lo sagrado y lo profano. Y entonces a nivel también de disciplinas teológicas, el tema de la secularización es no entrar en contacto con Dios o no hablar de Dios. Y esto tenía que afrontarlo la teología pastoral. Así como hoy por hoy el tema de la violencia, la increencia, el indiferentismo, la ausencia de los fieles de la ley, son tareas de la teología pastoral. Tiene que afrontarlos, tiene que estudiarlos, tiene que ver la manera de cómo llegar, qué hacer, cómo actuar. No hay que olvidar también hoy por hoy la diversidad cultural y los cambios de la sociedad que tiene siempre. El cuidado de la naturaleza. Papa Francisco, imagínense todo lindo magisterio sobre la casa común, sobre la ecología, el cambio climático. Tiene que ver con la teología y más con la teología pastoral. La cuestión de género, hoy por hoy es fortísimo. La pastoral inclusiva, que la iglesia sea inclusiva, que no deje de lado a ciertos grupos, a ciertas personas porque no piensan como la iglesia o de pronto son o tienen otras características y pensamientos distintos. Entonces, ¿qué busca hoy por hoy la teología pastoral? Es eso, integrar todo esto en la formación pastoral y por lo tanto en la práctica, en el accionar de la iglesia. Por eso, dentro, les decía ya, esos desafíos actuales, particularmente, ahí les indicaba en grandes líneas, la secularización. Es importantísimo tenerlo en cuenta, porque es el desafío de la teología pastoral, y no solo de la teología pastoral, sino de la iglesia, del quehacer de la iglesia y de la entera teología, porque muchas personas se alejan de las prácticas religiosas y dejan de identificarse con la iglesia. ¿Y esto qué requiere entonces? Que la pastoral actúe, que nuevamente busque maneras efectivas de comunicar el evangelio, de vivir la fe en ese contexto, en ese ambiente. También les hablaba el cambio cultural y la diversidad que hay, las transformaciones de la sociedad. Ahí está el campo de la teología pastoral, de actuar, ¿sí? De actuar. Entonces, aquí que pide que eso, la iglesia debe ser sensible a las realidades culturales locales y abordar cuestiones como la migración, la pluralidad religiosa y las distintas formas hoy por hoy de familia. Hablan de matrimonio, por ejemplo, que no es el matrimonio sacramental, el matrimonio eclesiástico, hablando en términos más nuestros, ¿sí? A ustedes me imagino que les toca de lleno también esto, la crisis de vocaciones. Sí, porque muchas diócesis y comunidades se enfrentan una disminución. No es que no hay, pero sí ha disminuido el número de vocaciones, tanto al sacerdocio como a la vida consagrada, activa, contemplativa, masculina, femenina. Y la teología pastoral también tiene ese desafío de fomentar una cultura vocacional. Y esto es una tarea propia de la iglesia. A veces al interno de las mismas comunidades religiosas, de las mismas diócesis o parroquias, tienen departamentos de pastoral,
o tienen un equipo de pastoral, coordinaciones pastorales, y el resto, como quien dice, eso es cuestión del equipo de pastoral, o es cuestión del encargado o de la encargada de la pastoral vocacional. Y no, acá lo que queremos mencionar, que desde la iglesia y como la iglesia, es que toda la teología pastoral, todo el quehacer pastoral de la iglesia tiene que ser vocacional. No es que voy a dar clase en un colegio o la catequesis o la pastoral familiar, juvenil, de la salud, carcelaria, etcétera, etcétera. Todos les voy a hablar que sean religiosos, monjitas y padrecitos. No, 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 no. Sino que vocacional significa que se comprometan con la iglesia, como laicos, como matrimonios y por supuesto como vocacionados también, a jóvenes, a señoritas. Pero, ¿y eso por qué les digo esto, hermanitas? A lo mejor no es el caso de ustedes, porque a veces la tarea se le ha dejado al encargado de la pastoral vocacional y se descuida que todos los bautizados somos pastoralistas, es decir, encargados de fomentar una cultura vocacional. ¿De acuerdo? Hoy por hoy también la pastoral, la teología tiene que ver, y está, por algo nosotros estamos en una clase, imagínense, a través de Zoom, una plataforma virtual. Esto, con la tecnología. Y MCS, por si acaso, es medios de comunicación social, es la sigla. Todo lo que tiene que ver la tecnología, medios de comunicación social, es decir, las ciencias de la comunicación, o más familiarmente para nosotros, lo que tiene que ver hoy con las redes sociales. Y por supuesto que lo digital, claro que cambió el cómo nos relacionamos, cómo interactuamos. Y la teología pastoral tiene que estar también en este campo. Por algo el Evangelio es buena noticia. ¿Qué se tiene en redes sociales? En la prensa, en el periódico, en la televisión. Noticias de toda índole, pero el Evangelio es buena noticia. Entonces es comunicación. Y qué lindo aprovechar la tecnología, los medios de comunicación. ¿Para qué? Para llegar a más personas, para promover la formación espiritual, vocacional que les decía, para formar al pueblo de Dios, para guiar al nivel ético, a nivel moral, etcétera, etcétera. En el mundo virtual, claro que sí hay cómo. Sí hay cómo. Sí, es interesante. Por eso hay algunas personas, algunos pastores ya comprometidos con esto. Qué bonito es mandar mensajes, por ejemplo, a través del TikTok, se me ocurre. Sería fantástico que el obispo dé un TikTok ahí sobre lo que estamos viviendo la Pascua. No que salga bailando salsa. No, no, eso dejémosle al mundo, a los, no sé, influencers, es otro. Pero el evangelio, la buena noticia, claro que sí. Sí, entonces eso es la teología pastoral. Y como en todas las épocas, no es hoy, pero parece que ahora es más fuerte, eso sí, la crisis moral y ética. Sí, tenemos aquí esos desafíos en el tema, por ejemplo, de la bioética, la justicia social, los dilemas morales, que las personas se plantean, las familias se plantean eso al interno de la Iglesia Católica. Entonces la teología pastoral acá debe proporcionar orientación ética basada en los principios católicos, en los cristianos, en el Evangelio, en el mensaje de Jesús. Y ayudar a los fieles, a las familias, a los jóvenes, a los niños, ¿a qué? A ver esta realidad, pero desde la visión cristiana, desde los valores del Evangelio. Y esa es la tarea de la teología pastoral. Otro tema de un desafío contemporáneo de hoy es la disminución también de la participación. Y esto sí es latente. Ustedes me dirán en sus países, pero me parece que en Latinoamérica, en Europa ni se diga, pero a nivel mundial ha disminuido, por ejemplo, en las iglesias, en las capillas, en los oratorios, la participación de los fieles en los sacramentos. Claro, a veces aquí, por ejemplo, aquí en Quito, en una parroquia, me acuerdo que un párroco feliz de la vida porque creo que tenía cerca de 1000 personas en una iglesia bien grande, más de 1000 personas, y eso era apoteósico. Y claro, uno, como dice ahí, se duerme en los laureles porque está llena la iglesia, es ferviente, los cantos, la participación, etcétera. Listo. Sucede que en esa parroquia que estaba full, llena de feligreses, sucede que esa parroquia es de 40.000 personas. Y en la iglesia me tiene 1000, a reventar, pero tiene 1000. ¿Dónde están los 39.000? No sé si me hago entender. Es decir, no hay que confiarnos con ver, se me ocurre, es un ejemplo nada más, ver la plaza de San Pedro en las audiencias del Papa lleno eso.
Pero recuerden que somos billones. Y eso en cada dios, en cada parroquia, en cada pastoral que nosotros realizamos. ¿Sí? Y claro, a este párroco se le abordaba el tema. Qué belleza, qué lindo. Tiene hasta más entradas. Entradas en Ecuador es una forma de decir, tiene más limosnita. O sea, tiene más, hay más participación. Pero ahí, ahí se le mencionaba, ah, muy bien, de esa iglesia llena de feligreses, bendito sea Dios, porque vienen, eso sí, pero ¿cuántos comulgan? ¿Cuántos que se confiesan? Del 5 al 10%. Entonces, no hay que quedarnos con la masa, con las multitudes, con lo, sino hay que, y esa es la tarea de la pastoral. Por eso es que la pastoral de la iglesia, la teología pastoral, debe estar siempre presente, tiene que estar siempre actual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ahí si ustedes hagan, es lindo cuando se conversa con el pueblo, con los jóvenes, ¿sabes? Hay necesidad por ahí. ¿Te has confesado alguna vez? Pregúntele a X cualquiera y van a tener las respuestas que se den. Y no siempre va a ser, no, yo me confieso mensualmente o semanalmente. Entre ustedes no se preguntarán porque ahí es trampa, pues. Ustedes sí se van a decir, sí, yo sí me confieso, como no, me refiero al pueblo de Dios, a nuestra iglesia, a nuestros feligreses, ¿sí? Hoy por hoy también hay que retomar el famoso diálogo interreligioso e intercultural. Sí, hay que saber dialogar. Como iglesia, como el evangelio, abordarle el diálogo, pero es un diálogo constructivo, un diálogo que afronte los grandes temas como la injusticia, el tema del cuidado de la creación, el tema de la paz, el tema de la reconciliación. En el interreligioso, intercultural, no voy a hablar de la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo, porque en un diálogo interreligioso no me van a escuchar. En vez de unir, nos van a dividir. Pero sí hay elementos y valores universales que son eminentemente cristianos, que tienen que ver también con la paz mundial, como les digo. Que qué bonito tener en cuenta y presente la lucha por la igualdad, etcétera, etcétera, el derecho de los trabajadores, la dignidad de la vida, ¿sí? Todo eso, un diálogo abierto. Y ya les he dicho en otros módulos a ustedes, recuerden que dialogar principalmente es escuchar, ¿sí? Porque en el mundo occidental o en nuestra mentalidad latinoamericana, que es muy racionalista, a veces dialogar es esto, hablar, conversar. ¿Qué dice? No, el diálogo es escucha, Shema, como les he dicho, Shema, escucha, ¿sí? También les he repetido, por algo Dios nos creó con dos orejotas y una lengua. No, uy, Dios mío, si nos hubiese creado al revés me refiero, dos lenguas y una oreja, un oído. Madre mía. Le escucha, porque claro, es un simbolismo, una forma de decir que somos seres de escucha. De hecho, el pueblo de Israel es un pueblo de escucha, escucha Israel, hay que escucharle a Dios, hay que obedecerle a Dios, Emuná, que yo les hablaba, ¿sí? Del Shema Israel también. Entonces, estos desafíos en el fondo requieren que la teología pastoral sea receptiva, adaptativa y creativa, estas tres formas. No solo receptiva, que recepta, escucha, pasiva. No. Tiene que receptar, por supuesto, el mensaje del evangelio, el reino, claro que sí. Y ese reino, ese mensaje salvador tiene que, una vez que lo recepta, que lo recibe, tiene que adaptarlo a la realidad contemporánea, adaptarlo en la misión donde usted se encuentra, donde la iglesia está laborando, donde la iglesia vive y testimonia la fe salvadora. Y eso tiene que ser de manera creativa, ¿sí? Creativa, con creatividad, ¿de acuerdo? Y entonces, en esto de la parte receptiva, adaptativa y creativa, tiene que buscar maneras de comunicar la fe de una manera efectiva. Y ahí sí, en los distintos contextos de la sociedad. ¿De acuerdo? Hasta aquí se me entiende, hermanitas. Eso. Sí, profe. Bueno, ya y ahora nos adentramos a la parte bíblica, a la fundamentación bíblica de la teología pastoral.
Ahí en las imágenes ya pueden ustedes darse cuenta ya por dónde va la fundamentación bíblica. ¿Sí? Bíblicamente Jesús el buen pastor, etcétera. Pero es la misión, la fundamentación bíblica tiene que ir también con la misión, miren, de dos en dos como Jesús enseñó, de dos en dos. Claro que es monjitos ahí de 10 en 10 también, pero, o sea, no es el número dos en sí, que es simbólico. Es la comunión, es la fraternidad, es el estar siempre juntos, porque somos pueblo de Dios. No somos hombre de Dios, mujer de Dios, pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Y llamó Jesús a los dos y los envió ahí de dos. Vamos entonces a la fundamentación bíblica. Desde el término, hermanitas, aquí sí, atención, bueno, ustedes es sencillito. Desde el término, desde el significado, la parte etimológica, viene del hebreo. El hebreo, aquí está ra, bueno, ahí está entre paréntesis también el sonido fonético. Ra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta palabra ra significa pastorear, cuidar, dirigir como un pastor, ¿sí? Ra, entonces, pastor, en el Antiguo Testamento la raíz hebrea. Entonces, como significado bíblico, este ra, pastorear, es utilizado para referirse a a pastores literales y líderes metafóricos en el Antiguo Testamento, como David, el pastor escogido por Dios para liderar a Israel, según Samuel 5, 2, o el Salmo 78, 71. ¿De acuerdo? Entonces, desde la raíz hebrea, la palabra ra significa pastorear, cuidar, dirigir. ¿De acuerdo? Hasta allí. ¿Sí? En cambio, desde el griego es poimen. ¿Sí? Poimen. ¿Qué significa poimen en griego? Desde el griego es pastor, guía, cuidador. Y esto a su vez, poimen, viene de poimaino, ya el verbo en sí que es pastorear, cuidar como un pastor. A nivel bíblico, ya como significado entonces de pastor, guía, cuidador, en el Nuevo Testamento obviamente se lo utiliza para describir a Jesús como el buen pastor, no solo el pastor, sino el buen pastor, Juan 10:11. También se emplea para referirse a líderes o ministros de comunidades cristianas. Pastor, ¿por qué? Por el significado de guía, del que cuida. Por eso ponen cuidadora, le ponen guardián, guardianía. Sí, el que está vigilante. Utilizado, o sea, poimaino, este término, que es pastorear, cuidar como un pastor, utilizado en contextos que describen el liderazgo espiritual, la guía y la protección, porque el pastor es el que protege, es el que cuida, no solo guía, sino que, a ver, guía a las ovejas por un sendero X, pero si viene el lobo y les ataca, además de guía es protector, ¿sí? Es el que da la vida, será después. En el caso de Jesús, se presenta como aquel que da la vida por sus ovejas, ¿sí? Protege. Entonces, con estos términos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pastor por excelencia es Yahvé, es Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el tema del pastor, repito, el pastor por excelencia es Dios, es Yahvé. De hecho, en el Salmo 23, el rey David describe a Dios como su pastor, quien cuida de él como un pastor cuida de sus ovejas. Y precisamente ese Salmo 23 resalta la relación cercana, es la cercanía de Dios, cercana y protectora que Dios tiene con su pueblo. Ya ves, mi pastor, nada me faltará. Es el lindísimo Salmo 23 que lo sabemos de memoria inclusive. Asimismo, en el Antiguo Testamento, el término pastor se le da a todos los líderes o a los líderes. ¿Sí? ¿Quiénes son esos líderes? Los que gobiernan. Por ejemplo, los que gobiernan al pueblo son considerados como pastores. Así, por ejemplo, el libro de Jeremías, el profeta condena a los líderes por no cuidar adecuadamente al rebaño, el pueblo de Israel. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!
declara el Señor, o dice el Señor, oráculo del Señor. ¿Sí? Ay, no, qué pena, todos están apagando. Los pastores son considerados los profetas. De hecho, los profetas son los pastores por excelencia. ¿Sí? El libro de Ezequiel, el profeta es llamado por Dios para ser vigilante o pastor. Recuerden que el pastor está vigilante, atento. Se le recomienda la tarea de advertir y guiar al pueblo de Dios. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores. Así dice el Señor omnipotente. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Terrible esto. No deben los pastores apacentar al rebaño. Sí, y ustedes ya por la parte bíblica también saben que los profetas son los mensajeros de Dios. Son los que hablan en nombre de Dios y por lo tanto son los que guían, los que cuidan, los que recuerdan al pueblo quién es Dios, la alianza de Dios, el cumplir la voluntad de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, el Mesías es considerado como el buen pastor. Hermanitas, aquí todavía no veamos a Mesías y buen pastor a Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. El Mesías como el buen pastor. Nuevamente, el libro de Ezequiel y otros pasajes proféticos se anticipan a la venida de un Mesías que será un buen pastor, que guiará y cuidará al rebaño de Dios. Yo mismo pastorearé a mis ovejas y las haré descansar, declara el Señor, o sea, dice el Señor omnipotente. ¿Sí? ¿Se ha entendido? A ver, en resumidas cuentas, queridas hermanitas, en el Antiguo Testamento el pastor es Yahvé, es Dios, pero pastores también son los reyes, los profetas, los doctores, los sabios. ¿Por qué ellos se les da el título de pastor? Porque guían, porque enseñan, porque cuidan, porque forman, porque acompañan al pueblo. ¿De acuerdo? En cambio, en el Nuevo Testamento, el pastor es Jesucristo. Yo creo que en esto ya es clarísima ya la posición del Nuevo Testamento. Jesucristo como el buen pastor. Y retomo nuevamente Juan 10:11. Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que da la vida por las ovejas, les decía. Esta metáfora destaca la compasión, el cuidado y el sacrificio de Jesús por su pueblo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, insiste. En este ámbito también la misión de Pedro. El Evangelio de Juan 21, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Después de la resurrección, Jesús encomienda a Pedro la tarea de apacentar a sus ovejas. Apacentar, pastorear, pastor. Esta misión pastoral es un recordatorio del papel del liderazgo en la comunidad cristiana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Recuerden esas tres preguntas que le hace. ¿Me amas más que esto? Donde entre las respuestas que le da Pedro, sí, Señor, la tercera, la última, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y Jesús ante eso, como le dice que sí ama a Jesús, le dice: apacienta mis corderos. Es decir, como me amas a mí, ve a amar también a mis ovejas, a apacentarlas. Si yo doy la vida por las ovejas, tú también dale. Es el pastor. Y esa es la misión que Jesús le da a Pedro. Las cartas pastorales que le decía, las epístolas denominadas pastorales, por ejemplo, 1 Timoteo 7, esos versículos son bellísimos. Recuerden que las cartas pastorales es 2 Timoteo y Tito. Y ahí ofrecen instrucciones muy específicas sobre la selección y las responsabilidades de los líderes en la iglesia primitiva, del obispo concretamente, o sea, de los pastores. Y ahí es donde incluye esa figura del obispo anciano como líder pastoral. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el pastoreo, el dedicarse al cuidar el pueblo de Dios. El cuidado pastoral en las cartas de Primera Pedro, y por ejemplo, Primera Pedro 5:2-4 dice: ahí el apóstol exhorta a los líderes de la iglesia a pastorear el rebaño de Dios con diligencia y disposición. Destaca la recompensa futura para los pastores fieles, ¿sí? Pastoread al rebaño de Dios que está entre vosotros,
cuidando de él no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Es muy práctico. O sea, el pastor le entrega hacia el pueblo de Dios el rebaño, tiene que ser voluntario, de manera libre, con amor. No para ganar dinero, para ser famoso, señorío, para ser, yo soy obispo, yo soy priora, yo soy, etcétera. No, 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 con humildad. Por eso, el pastor, de hecho, en la teología pastoral, un término que vamos a utilizar no mucho es servicio, diácono. La diaconía es el servicio. La iglesia es servidora, los pastores son servidores, están al servicio del pueblo de Dios. Al servicio, no son oficinistas, no hay horarios, no hay, ahorita ya se acabó el horario de confesiones, ya no atiendo. O no puedo ir porque tengo que hacer la siesta o comer, o qué sé yo. ¿Sí? En Efesios 4, 11, 12, Pablo menciona la donación, es gratuidad, donarse. La donación de pastores y maestros en la iglesia, cuya función es equipar a los santos, equipar, o sea, darles todo lo que necesitan para el anuncio, para el pastoreo, para que cumplan la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Se dan cuenta que vienen los carismas, los dones que Dios da a sus pastores? Sí, el poder que da a los pastores para apacentar al pueblo de Dios. ¿Sí? En cambio, sobre el cuidado del rebaño, el cuidado de las ovejas, la formación de discípulos y la misión de la iglesia es clave. Juan 21, 15 y 7, le encargo a Pedro que le decía en ese pasaje, Jesús le encomienda directamente, tú apacienta mis ovejas. O sea, tiene que estar allí bien definido. Y esta misión pastoral establece la responsabilidad de liderar, de cuidar a la comunidad cristiana. El tema del envío, Mateo 28, 19, 20, es conocida como el gran envío, la gran misión que Jesús les encarga a los apóstoles, ¿sí? De enseñar a todo lo que Jesús les ha enseñado. Por eso la teología pastoral se basa en este mandato para formar discípulos a través de la enseñanza y el testimonio. Hechos 20, 28. Nuevamente viene el tema del cuidado del rebaño, donde Pablo exhorta a los líderes de la iglesia a cuidar del rebaño que les ha sido confiado. Esto destaca entonces la importancia pastoral, la importancia del apacentar, del pastorear al pueblo de Dios. Primera Pedro 5, 2, 4, pastoreo y ejemplo. Aquí se insta a los ancianos a pastorar al rebaño de Dios, no por obligación, sino de buena voluntad. Y viene el ejemplo, el testimonio, que tiene que ser hacia la comunidad. Efesios, que ya les decía, 4, 11, 12, son los dones para el ministerio, son los dones para la misión, para el anuncio del evangelio. Y esos dones son dados por Cristo a la iglesia con el propósito que también les decía, para llevar el mensaje, la palabra, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en 2 Timoteo 4:2, literalmente y explícitamente hay que predicar la palabra, el anuncio. Allí instruye a Timoteo a predicar la palabra, instando a estar preparados en todo tiempo. ¿Para qué? Para enseñar, amonestar y exhortar con paciencia y doctrina, o sea, con argumentos. Ahí es donde se destaca entonces la importancia de la predicación y la enseñanza en el ámbito pastoral. Jeremías estaba en el Nuevo Testamento, un texto del Antiguo Testamento. Ahí dice Pastores Dabo Vobis, que es en latín, hasta una encíclica lindísima que escribió San Pablo II con ese título, Pastores Dabo, Pastores, perdón, Dabo Vobis. ¿Qué significa esto? Yo os daré pastores según mi corazón, dice Dios. Pastores según el corazón de Dios. Porque Dios promete eso, dar pastores que sean de su agrado, que cumplan la voluntad de Dios, según el corazón de Dios, ¿sí? Para que enseñe todo esto. ¿Hasta aquí se me entiende, hermanitas? Sí, profesor. Muy bien.
Entonces, vamos avanzando un poquito más. Ya les doy la pausa. No se preocupen, ¿sí? Ya son las 4, pero 5 minutos más les pido porque empecé tarde también. Así que respiren, respiren. Voy ya directo a la evolución. Ya hemos visto un poco el contexto, el panorama, la fundamentación bíblica, eso es lo que ponen ahí esas caritas. Eh, Ahora la evolución del concepto teología pastoral. ¿Sí? Y es a partir del siglo XX donde se da esta evolución en la comprensión tanto de los contenidos, de las finalidades, es decir, del objeto, de qué trata. Y esta evolución y cambios obviamente ha tenido lugar en paralelo con los itinerarios que hace la teología, la vida de la iglesia, es decir, la manera de cómo la iglesia se relaciona con el mundo, cómo la iglesia ejerce su actividad pastoral, misionera, evangelizadora en la sociedad, en la comunidad, en el pueblo. Puede decirse entonces que la disciplina se ha hecho camino en su esfuerzo por liberarse a veces de obstáculos. Sí, de obstáculos que no se le entendía, no se la comprendía, es necesaria, no es necesaria. Entonces acá la teología lo que trató de cultivar en esta disciplina es esto. Nos referimos a la idea de que la teología pastoral sería un puro corolario práctico de la teología sistemática. Es decir, la teología pastoral no es otra cosa como poner en práctica la teología. La actitud de quienes pensaron que incumbía solo a los pastores el anunciar el evangelio. Y aquí es donde se da esa evolución o el cambio de la teología pastoral que ha ido evolucionando para comprenderla como ciencia práctica del pastor, pero no solo de él, no solo de quienes están a la frente del pueblo, sino de ser concebida de manera más profunda a nivel incluso histórico como acción de la entera iglesia. Y ahí, por eso es que hoy por hoy ya no nos hacemos dificultad en decir, ¿quién anuncia el evangelio? ¿El obispo, el sacerdote, el párroco, las monjitas? Sí, pero no solo, es todo bautizado. Por eso se dan cuenta, esa evolución, perdón, de la teología pastoral se pasó de tenerla como la ciencia práctica del pastor, del obispo, del sacerdote, a acción de toda la iglesia. Y eso ayudó muchísimo a la teología laical, es decir, la teología, el tema del laicado, el aporte de los laicos, ¿sí? En el centro teológico del siglo XX se sitúa el Concilio Vaticano II y es lo que supone un antes y un después para la teología pastoral. Pero ya el debate sobre su identidad y su método se intensifica principalmente durante los años 90 o a partir de los 90. Y ahí es donde se aborda, y ya desde el Vaticano II, el tema del método, por ejemplo, el tema de cómo llevar adelante la acción pastoral, y ahí se va a priorizar de manera particular el famoso ver, juzgar, actuar, ¿sí? Que a veces nos hemos quedado, y ustedes hermanitas lo conocen muy bien, es ver, juzgar, actuar, pero es también celebrar y evaluar, son 5 momentos. Y por eso les he puesto entre comillas el celebrar y evaluar, porque a veces eso se lo deja de lado y se toma solo ver, juzgar y actuar. Y no, 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 no. Claro que yo veo la realidad que hay, las esperanzas, sí, las debilidades, los problemas, juzgo desde el Evangelio cristianamente y actúo, ahí viene la creatividad, actúo como iglesia, con el Evangelio en mano, con la palabra. Pero eso yo también celebro, es liturgia. Celebro y también evalúo para ver si estoy realizando bien o no todo esto. Ya, hermanitas. Ahora vamos a centrarnos en cambio en el itinerario histórico de la teología pastoral. Y hay que empezar por la iglesia primitiva, todo este recorrido, este camino histórico de la teología pastoral, porque es en la iglesia primitiva donde se manifestó un gran dinamismo, ¿sí? Sobre todo en el inicio del tercer siglo, los cristianos eran un grupo muy significativo dentro de la población del Imperio Romano, se hacían sentir. En esta época los cristianos tienen conciencia de que la iglesia es universal, ya no es solamente de una pequeña comunidad, sino que se ha extendido en todo el universo, en todo el mundo conocido en la época. Y deben situarse en relación positiva con la cultura que les toca vivir, donde les toca vivir. O sea, se van adaptando.
En este tiempo, en los inicios de en la iglesia primitiva, el catecumenado y las escuelas de catequistas fueron los dos grandes soportes de toda la acción pastoral de la iglesia, ¿sí? Que eso comprende el siglo II y III. Pero a finales del siglo III, la iglesia es la fuerza espiritual más significativa de todo el imperio romano. O sea, tiene un rol, tiene un papel muy importante. Los laicos en la iglesia primitiva tienen gran protagonismo y la diferencia se establece entre creyentes y no creyentes por el papel de los laicos. ¿Sí? Eso es indudable. De hecho, quienes no son creyentes, quienes son de otra cultura, se admiran de los cristianos. No se admiran de los obispos, de los sacerdotes, no, de los cristianos, es decir, de los laicos. Y cuando yo digo de los laicos, obviamente es la entera iglesia, conformada por los apóstoles, después los obispos, los líderes religiosos, pero es el laicado, es la iglesia en sí, la comunidad, el pueblo de Dios. En este recorrido histórico también hay que resaltar la época patrística, principalmente los siglos IV al VII, ¿sí? Los padres de la iglesia. Y de hecho, hasta el día de hoy se conservan muy buenas catequesis. A modo de ejemplo, citamos, por ejemplo, de Catequisandis Rudibus de San Agustín o las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén. O sea, son grandes catequesis, tratados, llamaríamos, de doctrina cristiana, de teología, del mensaje del reino. El ejercicio pastoral de los padres de la iglesia manifiesta un admirable equilibrio entre los diferentes elementos que conforman la iglesia, jerarquía y fieles, iglesia universal e iglesia local, el obispo de Roma y los demás obispos, la conversión, los sacramentos, la fe, la presencia segura, tiene una armonía, hay un equilibrio. No es la jerarquía por un lado, el pueblo por otro lado, no, se tiene el sentido de comunidad, de pueblo de Dios. El catecumenado, que duraba una media de 3 años, ya va quedando en esta época, se lo va reduciendo a la cuaresma. Se empieza a generalizar el bautismo de niños, de párvulos, y comienza a hacerse la distinción entre clérigos y laicos, con todas las consecuencias que esto tuvo posteriormente. Se dan cuenta cómo el itinerario de la teología pastoral tiene estos grandes hitos en la historia. Pero es en la Edad Media. Sí, aquí la Edad Media obviamente es 12, 13 principalmente, pero aquí le abarco no como Edad Media, sino por el recorrido histórico de la teología pastoral, los siglos octavo al 15, ¿se dan cuenta? Pero en esta época, al interno de estos siglos, se da la llamada época de la cristiandad, ¿sí? Principalmente lo que digo la Media. Entonces, el pueblo, ya en el siglo XIII, el pueblo comienza a no entender el latín, ya no entiende latín. Y como no entiende latín, empieza a aparecer también una religiosidad más individual, de tipo devocional. Y se refuerza el poder del temporal del papado. ¿Sí? La iglesia se va configurando como un elemento estructurante de la vida social, es parte de la estructura social. Los enemigos de la fe son los herejes dentro de la cristiandad, del cristianismo, y los musulmanes fuera del cristianismo. ¿Sí? En respuesta se organiza por eso la Inquisición, la Santa Inquisición y las cruzadas para recuperar los lugares sagrados, Tierra Santa, quitarles esos espacios a los infieles. Sí. El derecho romano va siendo acogido en el derecho canónico. Desaparece en estos siglos ya el catecumenado, decae la catequesis y la predicación. La piedad cristiana se articula en referencia al Cristo sufriente y lo especulativo va ganando terreno en la reflexión teológica. Recuerden que Europa, el mundo en general, sufría pestes, hambrunas, escasez de alimentos. Entonces, claro, se empieza a retomar a Cristo sufriente, que sufre, que tiene sed, que tiene hambre, que se desangra, que el sufrimiento. Sí, eso ha pasado muchísimo con la evangelización española, portuguesa en Latinoamérica, que hasta el día de hoy seguimos teniendo a Cristo sufriente. Sí, la cruz. Dada la situación del hombre, les decía, pestes, precariedades que padece la humanidad,
La muerte, el tema muerte. La muerte aparece como un elemento importantísimo dentro de la espiritualidad cristiana, tal y como lo manifiesta las artes del bien morir. Es el tema de la muerte, porque claro, eran situaciones que no se podía controlar. La medicina no estaba para nada avanzada y por lo tanto la muerte había por cualquier cosa que hoy llamaríamos poco significativa, pero morían las personas. Entonces el tema de la muerte entra en la espiritualidad cristiana con fuerza. No es que no había, siempre lo ha habido, el tema de Cristo, la cruz, pero acá es para ayudar al bien morir, artes del bien. En este espacio, en esta época, también decrece la conciencia comunitaria de los fieles cristianos y aparece la territorialidad como criterio pastoral y los movimientos evangélicos que tratan de renovar la iglesia. Recuerden que en esta época, ante situaciones que vivía la iglesia, aparecen los grupos religiosos, aparecen las órdenes mendicantes, sí, principalmente los franciscanos, dominicos, mercedarios, las órdenes religiosas que renuevan la iglesia, que le dan nuevo espíritu pastoral, evangelizador, nuevo ser iglesia, vivir el evangelio. Sí, vivir el evangelio, seguir la gran misión, el gran anuncio de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda nación. Luego tenemos los siglos XVI y XVII, que son definidos pastoralmente, ustedes conocen por el tema de la reforma, Martín Lutero y la contrarreforma, Trento. Lutero defiende una eclesiología fundamentada en la fe personal, en la palabra de Dios y en el sacerdocio de los fieles. ¿Se dan cuenta? Entonces, no ve mucho la necesidad del sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio es común de todos los fieles. Recuerden que en el bautismo hemos sido consagrados, ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, sacerdocio, sacerdotes. Sí, hombres y mujeres, sí, sacerdotes. Entonces la eclesiología se basa para Martín Lutero y para toda la reforma en eso. Entonces, ¿qué hace el Concilio de Trento? La contrarreforma. Ahí es donde viene la renovación. Primero la revisión de la entera dogmática, de la pastoral. Y ahí es donde se va a desarrollar una eclesiología, la teología pastoral mismo. ¿Por qué? Porque Trento afirma la transmisión eclesial de la revelación, la estructura sacramental de la justificación y la constitución jerárquica de la iglesia. Era, por eso, reforma, contrarreforma. Se subraya el opus operatum de los sacramentos. Se ve con recelo el que los fieles lean la palabra de Dios, por ejemplo. Se reforma la liturgia para unificarla y se desarrolla una espiritualidad cristiana centrada en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Sí? Se da por eso el misal, el leccionario Pío V, es para ayudar a comprender este misterio, porque Martín Lutero, ¿qué decía de la Eucaristía? Que Jesús lo hizo el jueves santo. Voy a hacerles en palabras sencillas. El jueves santo. Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy? Repetir ese gesto, esa Pascua, pero no sacramentalmente como lo tenemos hoy, o como la iglesia siempre lo sostuvo y lo defiende. Entonces ahí la presencia real de Cristo en la Eucaristía, para contrarrestar aquello. ¿Sí? Aquí se afianza más el amor a la Santísima Virgen María. Se toma el tema de la misa como sacrificio de Cristo y la importancia del sacerdocio jerárquico, es decir, el ministerio, el sacramento del orden sacerdotal para la pastoral, es decir, para el cuidado de las almas. El Concilio de Trento también inicia una labor muy importante en la formación del clero diocesano. Ya les hablaba al inicio de la creación de seminarios y de instrucción religiosa de los laicos a través de las catequesis dominicales para adultos. Trento estableció eso, formar bien a quienes van a ser sacerdotes, crea los seminarios, pero no se descuida la formación del laicado, del pueblo de Dios. ¿Y cómo? A través de catequesis que se desarrollaban todos los domingos o dominicales para adultos, para que estén bien formados. Y en el siglo XVIII, XIX está marcado por el tema del iluminismo, la ilustración que les he hablado en teología fundamental principalmente, donde la iglesia toma literalmente una separación del mundo, la actitud de separarse del mundo. Y ahí genera, por eso la pastoral va a ser de defensa, ¿sí? Apología, apologética. ¿Sí? La iglesia atacada, la iglesia defiende.
La defensa, apología. Entonces se separa del mundo y como quien dice, los temas de la iglesia son de la iglesia, del mundo es el mundo. Y ahí viene el choque. Entonces se ve con desconfianza a la sociedad, a la ciencia, a la ilustración, el luminismo, en los avances tecnológicos, científicos, como que la iglesia los ve de ladito. La preocupación pastoral en este momento se orienta hacia la educación moral, el sacramentalismo sin mucha predicación y unas formas de piedad que son muy individualistas. Es decir, se va a lo individual y ya no a lo comunitario, a lo eclesial en sí. A finales del siglo XIX se dan en Alemania los primeros intentos de renovación carismática, que es lo que denominamos a nivel de teología el catolicismo social, o sea, la doctrina social de la iglesia. Empieza con la Rerum Novarum de de León XIII. Y la renovación litúrgica en la abadía de Benedictina de Solesmes, que son los grandes hitos de la renovación de la teología pastoral y de la entera teología de la predicación, del querigma de la iglesia. En estos siglos es donde surgen una serie de cofradías y asociaciones para fomentar la vida espiritual de los laicos. La formación de los sacerdotes tiene una orientación apologética, decía, porque tiene que, a ver, ¿para qué se forma a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes? Al laicado, para que defiendan la fe. No es para formar al pueblo, o mejor dicho, como hoy se lo concibe, para formar mejor al pueblo, para llegar más al pueblo, para llevar al hombre a la salvación, sino era para defenderse de los ataques, ¿sí? De la ciencia, de los herejes, o de los que eran contrarios a la doctrina católica. Por eso es que en la iglesia, dentro de la iglesia, se estudia en los seminarios un tratado de derecho público eclesiástico para defender a la iglesia. En la mitad o en la primera mitad, en cambio, del siglo XX, es donde se da una linda y gran renovación de los estudios bíblicos, litúrgicos y patrísticos. Esta triada, ¿sí? La palabra de Dios empieza a conectarse con las exigencias del mundo. A ver, si en los siglos anteriores hubo un recelo de la ciencia, de la tecnología, de la ilustración, de la razón, una separación del mundo, el siglo XX, en cambio, con los estudios bíblicos, litúrgicos, patrísticos, también obviamente teológicos, eclesiológicos, que es como que la iglesia vuelve la mirada a ese mundo moderno, a conectarse, como dice ahí, con el mundo. Y esto produce, obviamente, un nuevo camino pastoral. Pero no hay que desconocer que también hubo reticencias de parte del magisterio de la iglesia, sobre todo en el ámbito relacionado con la filosofía de la acción y del sentimiento, el subjetivismo, el vitalismo, el historicismo, es decir, porque se podría a lo mejor llegar a un ámbito muy racional, racionalista, o sea, muy científico, y a lo mejor se dejaba de lado el misterio, se dejaba de lado el objetivo propio que es de la iglesia de llevar al hombre a la salvación y no tanto demostrarle argumentativamente o científicamente quién es Dios. En palabras actuales, diríamos, no tengo que esforzarme en tratar o explicarle a quien no cree científicamente la resurrección de Cristo. No, a la iglesia voy a decir esto. No le interesa eso a la iglesia. La iglesia lo que le interesa es vivir el misterio de la resurrección, la fe en la resurrección, creer en la resurrección y vivir según ello. ¿Cómo puedo demostrar esto que es así desde la parte científica y todo? A lo mejor pierdo hasta tiempo. No es que no hay que esforzarse intelectualmente. Claro que sí, hay que dar razón de ello, pero lo importante es el evento en sí. Además, en la primera mitad del siglo XX hay que recordar que se dan las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y eso cambió a la sociedad, cambió al mundo, cambió totalmente al mundo. Y ahí se da el tema de la palabra, revalorización la palabra, la conciencia del sentido comunitario de la fe, la participación de los laicos en el apostolado, la preocupación ecuménica, o sea, el diálogo. Entonces, ¿qué se pide en el fondo? Que la liturgia sea más viva, que la renovación de los estudios teológicos se den a partir de la Biblia y de la cristología, o sea, de la revelación. Surge entonces aquí también la idea de parroquia en estado de misión, o sea, si son países, entre comillas, cristianos, pero hay que continuar con la misión. ¿Por qué? Porque se están descristianizando. La clase obrera en las grandes ciudades ya no es tan cristiana, tan practicante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una gran misión.
Eso en cuanto a la primera mitad. La segunda mitad, en cambio, del siglo XX está marcada por el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Recordemos que en líneas generales el Concilio Vaticano II es lo que abre las puertas, las ventanas de la iglesia al mundo y deja que el mundo entre, pero me refiero en sentido positivo, ¿sí? De estar en sintonía con la sociedad, con los pueblos, con la realidad, abierta, por lo tanto, la pastoral de la iglesia a esas nuevas realidades. Por eso es que a partir del Concilio Vaticano II se va a hablar de una nueva evangelización, de nuevas situaciones culturales, nuevos campos, nuevos areópagos. La historia de la humanidad destaca eso, destacan los medios de comunicación social, internet, redes sociales, es el nuevo espacio de la pastoral de la iglesia. Entonces aquí lo que se busca es fomentar el diálogo entre fe y cultura. La evangelización hay que también inculturarla, ¿sí? Hay que adaptarnos o adoptar nuevos aerópagos. Los campos culturales tradicionales, la atención al mundo de los jóvenes, la salud, etcétera, etcétera, son los campos de acción de la iglesia, de la teología pastoral. Y en eso los documentos son muy, muy importantes. Basta destacar lo que veíamos en teología fundamental, la Fides et Ratio de 1999, Juan Pablo II, para una pastoral de la cultura, para armonizar fe y cultura en definitiva. ¿Sí? A nivel histórico, la materia teología pastoral como disciplina, como asignatura propia, surge en este año, que está en color verde, les he subrayado, en 1774. ¿Sí? Como disciplina surge en 1774 por un real decreto de María Teresa, emperatriz de Austria, que aprobó el plan de reforma de los estudios eclesiásticos que los realizó el canonista monje benedictino Franz Stefan Rautenstrauch, que está allí, con el fin de renovar los estudios eclesiásticos, que eran excesivamente teóricos y escasamente prácticos. Y era, en otras palabras, para formar bien a los futuros sacerdotes, a los pastores. En aquel contexto, entonces, la disciplina era netamente pragmática, es decir, eran consejos y recetas. Y el pastor, el obispo, el sacerdote, el diácono, era considerado como servidor del Estado para tutelar y educar en los valores sociales vigentes, pues el Estado se constituía en servidor y protector de la religión, protector de la iglesia. El nombre de teología pastoral es nuevo, ciertamente, pero la ciencia es tan antigua como la propia iglesia, yo ya les decía. Por eso aparece en las múltiples instrucciones dadas por Jesús a los apóstoles. Eso es pastoral, para el cuidado de las almas. En las cartas pastorales de San Pablo, las detalladísimas instrucciones que dan a Timoteo y a Tito respecto al sagrado ministerio, es decir, eso es pastoral. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto nos va a ayudar a formular bien esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí algo pasó. Algo pasó, pero bueno, ya veré cómo le corrijo eso. No significa que no sirve, no vale, es una no, tranquilo, algo pasa allí. En esto de la teología pastoral, sí hay que darle un puesto privilegiado a la patrística, a los padres de la iglesia. ¿Sí? Aquí nada más les nombro, así como a pincelada, recorridos. San Ignacio de Antioquía en el año 110 incluye en todas sus cartas los consejos de cómo cuidar a las almas, la pastoral. Las cartas de San Cipriano, 248, escritos en todo es sobre el cuidado de las almas. O sea, todo gira en relación al cuidado de las almas. ¿Sí? Del Apsis, por ejemplo, es un clásico entre las instrucciones pastorales. San Gregorio Nacianceno, 389, explicando su ida a Ponto, cuenta sus ideas acerca del pastor de almas, Horacio Apologetica de Fugas Uvas, ¿sí? O sea, de sacerdocio. Aquí juzga el cuidado pastoral como una gran ciencia y arte. O sea, la pastoral es una gran ciencia, es un arte. San Ambrosio va a hablar del oficio que desempeñan los ministros, el ministerio de la pastoral que se realiza. ¿Sí? De hoy en adelante se me ha hecho así, qué extraño. Ya tengo que rever eso, pero como les digo, no es que esté dañado.
San Juan Crisóstomo, de sacerdocio su obra. Es decir, se dan cuenta hasta por los títulos, todo va en relación a la pastoral, al cuidado de las almas, a la cura animorum, que les mencionaba. San Isidoro de Sevilla, de institutione clericorum, de institutionibus monachorum, de regulis clericis, o sea, las normas, las leyes, la forma de cómo ser pastoral. Las cartas y tratados de San Bernardo, pero aquí, esto les voy a pedir a hermanitas que esto de memoria les he de tomar en el examen final, pero no por eso se pongan atentas. El clásico entre las obras patrísticas sobre el cuidado de las almas es el Regule Pastorales Liber de San Gregorio Magno del año 590 que le escribe a Juan, obispo de Ravenna. ¿Sí? Acuérdense de eso. Regule Pastorales Liber. ¿Se dan cuenta? ¿Quién me puede traducir? ¿Cómo se traduciría esa obra? A ver, vamos, intentemos. Regla pastoral libre Ajá. o libre regla pastoral. A ver, liber no es libre, de ahí viene library, libro. Liber es libro. Entonces se dan cuenta, es un libro, es un manual sobre la normativa pastoral, reglas. ¿Se dan cuenta cómo entonces la obra era muy normada, bien detallada? La mayor parte de sus obras, o sea, en este Regule Pastoral del Liber, constituyen sus sermones, de los que se conservan, vean este número. Bueno, que está con las líneas feas allí, que se ha hecho así. Se conservan más de 330, ¿sí? Obras de sermones. 330. Siendo un modelo de predicación. También escribió más de 500 cartas sobre temas disciplinarios, teológicos, éticos, deberes de los fieles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es justo destacar aquí el opúsculo de Officis Episcoporum, ¿sí? El oficio de los obispos. ¿Sí? Es un, a ver, claro, ustedes hermanitas dirán, sí, 330 es bastante, 500 también es bastante, pero hermanitas, tengamos presente el año, estamos en el 590, no existía la imprenta, menos redes sociales, yo tomo WhatsApp y un mensaje escribo y les mando a 2000 personas y supero las 500. O sea, es el contexto, son los años, entonces se dan cuenta la riqueza, lo que se conserva. A lo mejor son mucho más, pero lo que quiero indicarles con esto es el cuidado, el interés por la pastoral, por la parte práctica. ¿Sí? Atentas, hermanitas, entonces a eso. ¿De acuerdo? Muy bien, continúo. Durante la Edad Media, aún no hubo una ciencia separada y sistematizada en la teología pastoral, ya les decía. Por eso aquí es donde el dogma y la moral realmente se colocaban dentro del cuidado de las almas. O sea, la parte práctica del cuidado de las almas, ¿en dónde se hablaba? En la teología dogmática, en la moral, porque era la conducta, el comportamiento como cristianos. ¿Sí? Por eso es que los escritos de los grandes doctores de la iglesia eran a veces netamente pastorales. Por ejemplo, la Suma Teológica, los libros segundo y tercero de Santo Tomás de Aquino, o el de Sex Alice Serafín, ¿sí? Del Serafín, del Confesionalis, San Buenaventura, la Summa Confessionalis de San Antonio, obispo de Florencia. San Antonio no es de Padua, obispo de Florencia. Todos estos son elementos que nos van ayudando a comprender toda la riqueza del contenido de la teología pastoral. En cambio, en la Edad Moderna, que ya les dije, que es la decadencia del bajo medioevo, y viene la herejía protestante con Martín Lutero a la cabeza, el Concilio de Trento, donde se da la creación de los seminarios, la enseñanza en sí, la formación, pero es importantísimo aquí considerar la publicación del Catecismo Romano, así se llamó, Catecismo Romano,
por San Pío V en 1566, que aparte de un resumen hondo y profundo de toda la catequesis, es por las instrucciones que da y sobre todo por la orientación de este documento, un tratado, un verdadero tratado de los deberes del pastor de almas en lo que se refiere a la predicación catequética. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el Concilio de Trento se dispuso a llevar a cabo una verdadera reforma del sacerdocio, una formación que se dé. Ahí les pongo algunos grandes pastoralistas que se han destacado en esto del cuidado de las almas. Otro que les voy a pedir. ¿Qué les pedí que se aprendan? ¿Cuál era el clásico? San Gregorio Magno, Regule Pastoralis Liber, por toda la riqueza y significado. El otro que tienen que aprenderse de memoria es esta diapositiva, que es San Alfonso María de Ligorio, 1759. Porque él publicó su gran teología pastoral que se llama Homo Apostolicus, ¿sí? Ya pueden la traducción, hombre apostólico, el hombre apostólico. Sí, una gran teología pastoral, homo apostólicos. A ver, ¿de dónde salió esta gran obra de teología pastoral homo apostólicos? Del resumen, ¿se dan cuenta? Del resumen, o sea, donde resumió las conclusiones obtenidas por él, por San Alfonso, en su gran obra Teología Moral. Recuerden que San Alfonso María de Ligorio es el padre de la teología moral. De hecho, en Roma, Adelante. quienes estudian moral, teología moral, títulos en moral, lo hacen en la Academia Alfonsiana, en honor a San Alfonso, de los padres redentoristas. Bueno, en esa voluminosísima obra de teología moral, las conclusiones de esa obra, y es más, ni siquiera las tomó íntegramente, no, resumió esas conclusiones y de ahí nace el Homo Apostolius, la teología pastoral. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde surgió esto? Esta teología, este homo, porque aplicó de manera práctica estas conclusiones a qué cosa? A esto, hermanos, a la tarea de oír confesiones. Sí, solo de oír confesiones, él escribió el hombre apostólico, sí, porque hay que cuidar al hombre, a la mujer, al pueblo de Dios. Hay que guiarle y ser pastor, pastoral. Pero a esto agregó estos 4 apéndices. Número 1, la dirección de las almas. Sí, cómo guiar, cómo dirigir, cómo cuidar a las almas. 2, la asistencia a los moribundos. ¿Sí? La unción de los enfermos, la asistencia, o sea, una verdadera pastoral hacia los moribundos, al enfermo, la pastoral de la salud. Sí, todo es una belleza. 3, hasta el día de hoy no lo quieren a San Alfonso de Ligorio los que van a ser ordenados sacerdotes, por este 3. El examen de los que van a ser ordenados sacerdotes. Ustedes, hermanitas, saben que para recibir el sacramento del orden tienen que pasar por un tribunal, o sea, por un examen que lo determina la conferencia episcopal, mejor dicho, el obispo en su arquidiócesis. Y claro, el examen de qué les toman? De la teología, por lo tanto, la parte bíblica, canónica, moral, litúrgica, etcétera, etcétera. Y ahí o sea, como un examen complejo, es duro, tiene que ser estar bien preparado. Y esto, ¿quién lo? El gran San Alfonso, desde 1750 hasta el día de hoy, rige esto. ¿Sí? 3. ¿Perdón? Sí, creo que este examen es para los religiosos y para los diocesanos, es igual para todos. Es para todo aquel que va a recibir el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, sí, para diocesanos, religiosos, monjes que reciben el sacramento del orden. Gracias. Claro, y es correcta la pregunta, y la evaluación es práctica, es práctica. A ver, si alguien va a ser, imagínense que el próximo mes alguien va a ser ordenado sacerdote, y en ese examen, en ese tribunal le dicen, a ver, ¿cómo va a llenar las actas cuando vayan a su parroquia un matrimonio mixto? Y dicen, no le van a dar el orden. ¿Cómo administra la confirmación?
yo como soy ordenado, ahí sí le podría, no, eso es del obispo, a no ser que lo delegue, se dan, o sea, no sé, es eso, y por eso hay que saber. Claro, aquí les pongo así ejemplos porque son casos, es práctica. A ver, ¿qué es el pecado original? ¿Cuáles son las consecuencias de hoy por hoy? Y si él dice, es que el pecado original, estilo, no sé, las herejías. El pecado original fue de Adán y Eva y eso fue hace 2000 años y ahora tenemos otros pecados. No lo van a ordenar porque no tiene clara la teología, no tiene la parte práctica. ¿Sí? Entonces, eso, el 3. Y 4, habla las tareas de los confesores y pastores, tanto en relación, tanto en relación consigo mismos como con la santificación de su rebaño. ¿Se dan cuenta? La tarea. A ver, es importantísima. O sea, a veces la tarea de es que confiesen, confiesen, confiesen. No, Alfonso Mario Ligorio, sí, sí dice que confiesen, pero lo que está diciendo es consigo mismos. Sería interesante decirle, Su Excelencia, señor Obispito, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Yo me confesé recién la semana pasada, hijita mía. Perfecto, aplausos. Señor obispo, otra pregunta. ¿Cuándo se sentó a un confesionario en la diócesis, en la parroquia y confesó a los fieles? Hijito, yo estoy muy ocupado. Estoy aquí exagerando, pero es lo que pide San Alfonso. O sea, es consigo mismos y con los demás. Y al menos aquí en el Ecuador, a veces somos muy críticos desde la academia, obviamente, cuando decimos, a ver, los obispos, ¿cómo están en esto? Que se confiesen, eso no dudamos. Que confiesen, ¿confiesan? ¿O les han dejado solo los pobres padrecitos, a los párrocos? Hasta el Papa Francisco confiesa. Ahí, pero bueno, y es obispo. Y eso es muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Por lo tanto, esta obra con la legislación de Benedicto XIV, no sé qué me confundirán con Benedicto XVI, o sea, del Homo Apostolicus, con la legislación de Benedicto XIV en materia de sínodos diocesanos, realmente dio un gran ímpetu a nuestra materia, o sea, a la teología espiritual como ciencia, ¿sí? Por eso en los siglos XII y XIII, que se observó un importante y siempre más vivo esfuerzo pastoral, ahí es donde se da un gran fervor. Se fundan nuevas órdenes y congregaciones religiosas con tal de atender de manera estrecha, directa, específica al pueblo de Dios. En esta época del siglo 17-18, perdón, yo dije 12-13, siglo 17-18, en esta época literalmente proliferan los devocionarios, los libros de oración, el famoso devocional, ¿sí? Aquí se enaltece aún más el amor a la Virgen María, a los santos, se expanden las misiones, y sobre todo nace 1774, estamos en la época del iluminismo, de la ilustración, es decir, de la ciencia, y por eso había que responder también a ello. Y actualmente, en la época actual, ustedes saben que a través del magisterio, a través del derecho canónico, a través de la entera teología, pues se la sigue desarrollando y dando como acción de la iglesia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, San Pío X, que él es el que promulga el Código de Derecho Canónico, el primer Código de Derecho Canónico en 1918, porque el actual es del 83, ahí enfatiza que a ver, él concretamente dice que recoge extendéis a la legislación anterior sobre los deberes de los pastorales, los deberes pastorales de los obispos, de los sacerdotes, miren, y establece que en los seminarios se imparta la enseñanza de la teología pastoral. ¿Sí? O sea, obliga prácticamente que se dé teología pastoral. Con ejercicios, y pide incluso el modo, con ejercicios prácticos, especialmente sobre la manera de enseñar el catecismo a los niños y a otros, el de oír confesiones, de visitar a los enfermos y de asistir a los moribundos. ¿Se dan cuenta cómo la teología pastoral sigue siendo práctica, práctica, práctica? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Dónde ir? ¿Cómo celebrar? ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Y hay otros documentos como la...
Constitución Sede Sapientia de 1956, es más, donde se pide nuevamente que el deber de estudiar la teología pastoral. Pero además se realiza la creación del Instituto Pontificio Pastoral por la Constitución ad ubérrima, 1958. O sea, en ese año se crea un instituto dedicado exclusivamente a la teología pastoral. ¿Se dan cuenta cómo tomó tanto espacio y por el sentido, por la practicidad que ello implica? Por eso entonces la teología pastoral como ciencia del pastor, es decir, se va, ahí está el subtítulo clarísimo, de la práctica al contexto histórico salvífico. No hay que olvidar que es práctico la teología, pero no hay que descuidar la salvación, ¿sí? La escatología, el escato. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es como es pastoral, es práctica. Nosotros programamos cursos, convivencias, retiros, formación, programas bien lindo con expertos y todo, pero a veces nos dedicamos más a ciencia. Y eso, obviamente, sí es pastoral, eso sí, pero descuidamos el contexto histórico salvífico. O a veces dejamos al Espíritu Santo que siga nomás por ahí volando. Y no, tiene que ir de la mano de todo esto. ¿Sí? ¿Está claro esto? Muy bien, aquí les pongo algunos autores, algunas lecciones, cómo se dio, quiénes la dieron, cómo se desarrolló todo esto. Schleiermacher, por ejemplo, que habla de la teología práctica también en el ámbito protestante, pero lo que trata de hacer la teología pastoral es que no tiene que descuidar la eclesiología. ¿Por qué? Porque es acción de la iglesia, es obra de Cristo, acción de la iglesia, la teología pastoral. Por eso Jesús es el buen pastor. Y la iglesia es la que desempeña en nombre de Jesús el mandato misionero, el mandato pastoral. Por eso aquí hay que ir al legado de Tubinga y el marco eclesiológico que les hablaba, donde realmente se tiene que ver la parte histórica, la parte teórica, la parte dinámica, pero sin descuidar, aunque estas, no sé por qué se me hizo eso, realmente no desconozco, pero ya tengo que corregirlo. Esto de acá, aunque está borroso, no sé si logren ver donde muevo el cursor, no debe descuidar del trasfondo de la eclesiología neumatológica. Es el tema del Espíritu Santo. No hay que descuidarlo en absoluto. Por eso es que el Concilio Vaticano II, con esta expresión teología pastoral, aunque aparece una sola vez, Sacrosanto Concilio de Nicea, todo el concilio es denominado pastoral, es un concilio pastoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dedicó sus 4 constituciones al ser y al obrar de la iglesia. ¿Sí? A ver, teniendo estas 4 constituciones, teniendo como centro y clave la Lumen Gentium, que es Cristo, la luz de las gentes, la luz de los pueblos. Las otras 3 constituciones muestran el fundamento de la acción eclesial, de la pastoral. O sea, Cristo, luz de las gentes, Lumen Gentium. Y por lo tanto, de ahí vamos a la Dei Verbum, que estudia la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos pastoral? A partir de la palabra de Dios, Dei Verbum. ¿Sí? Luego esto lo celebramos en la liturgia, Sacrosantum Concilium. Y a su vez lo damos al mundo, al pueblo, Gaudium et Spes, es decir, el servicio de la salvación que la iglesia ofrece al mundo en nombre de la Lumen Gentium, en nombre de Cristo. Por eso Juan 23 al Concilio Vaticano II, lo preveía como un concilio pastoral. La relación entre doctrina y tarea pastoral es lo que representa la Gaudium et Spes, ¿sí? Los gozos y las esperanzas. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Por eso aquí a nivel de Iglesia Universal, después del Vaticano II, se dio un verdadero desarrollo en el mundo alemán, francófono, español, italiano, anglosajón y acá en Latinoamérica. Y sí, y aquí en Latinoamérica rescatamos a nivel pastoral, después, insisto, el Vaticano II, hasta el día de hoy, que hay varios factores sociales, históricos, culturales, pero las principales características de la reflexión a nivel de teología pastoral tienen que ver con el sincretismo religioso. Recordemos que Latinoamérica tiene un sincretismo religioso enorme. Festividad religiosa, chamanismo, a veces hasta superstición, piedad popular, devociones, etcétera, etcétera. ¿Sí?
se da también los movimientos de liberación, las conferencias del CELAM, entre principalmente Medellín, Puebla, Santo Domingo, claro, el mismo Aparecida, hablan de qué? De una conversión pastoral, dirá Aparecida. O sea, de seguir anunciando el evangelio. Y no hay que descuidar el tema de la inculturación y esa diversidad para llevar adelante el mensaje de Cristo. ¿De acuerdo? Y por eso es que los núcleos, y con esto termino ya, es la última diapositiva, porque ya son además las 5 y 1 minuto. Los núcleos o pilares desde el punto de vista epistemológico de la teología pastoral, hay que tener presente el binomio teología-praxis. Es decir, la teología, la reflexión sobre el tratado, la teología como el estudio de Dios, el conocer a Dios, conocer entre comillas, el misterio de Dios, pero no alejado de la práctica, ¿sí? Por eso el binomio teología-praxis. No hay que descuidar el fundamento eclesiológico, porque toda pastoral es de la iglesia, ¿sí? Hay que tener en cuenta la atención a los signos de los tiempos para llevar a una buena pastoral y no descuidar también el diálogo con las ciencias humanas, ¿sí? Y con eso doy por concluido este primer encuentro. Gracias, profe. A ustedes de la plataforma ya les he de actualizar hoy y todo, y ya les he de poner también tarea, que es lo que más les gusta. No, la tarea va a ser sencillita, como es una gran introducción, un recorrido. Les voy a pedir que tengan bien claro el significado y sobre todo el rol de pastor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nada más eso, pero que lo tengan bien, bien claro eso, porque es teología pastoral. El significado y el rol del pastor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para ello van a necesitar una fundamentación bíblica, o sea, algunos textos. Eso es todo. ¿Pero va a ser como un resumen o cómo? No, ustedes busquen, no tanto el resumen, ustedes a ver, en el Antiguo Testamento el pastor es Dios, es Moisés, los patriarcas, los reyes, porque no todo les puse las diapositivas. Ok, ese es el significado. Ahora, ¿qué rol cumple? Entonces el rol es de guiar al pueblo, ¿sí? De mediar, los reyes, por ejemplo, los sabios de mediar en conflictos, ¿sí? Los profetas, de recordarle al pueblo la alianza, es decir, el cumplir la voluntad de Dios, es el rol, pero bien clarito eso. Y claro, y en el Nuevo Testamento, Juan 10:11, Jesús el buen pastor, principalmente, y por eso este Jesús el buen pastor también encarga a otros, a Pedro, a los apóstoles, la tarea de apacentar. Eso, hermanitas. Muy bien. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, a ver, gracias por volver. Gracias, profe. Una buena tarde para todas. Gracias. Muchas Adiós, gracias. hermano. Muy linda la clase. Bueno, a ustedes, cuídense y que sigan Hermoso. aprendiendo. Bien. Gracias.